plazo para poder apelar si aquí no lo establece el plazo para poder apelar el artículo 209 o más adelante? Si verificamos, no, ¿verdad? No establece un plazo distinto, ¿verdad? Entonces, el artículo 209 dice, en este tipo de proceso solo será apelable la sentencia. El juez o tribunal superior al recibir los autos señalará día para la vista que se verificará dentro de los 8 días siguientes. Verificada esta, si no se hubieran ordenado diligencias para mejor proveer, se dictará sentencia dentro de los 3 días siguientes. Bueno, vamos al 602 otra vez. Ahora veamos el último párrafo del artículo 602, que es como línea y media. Dice, el término para interponer la apelación es de 3 días y deberá hacerse por escrito. Veníamos de un juicio oral. Ojo aquí, por eso le digo, nosotros como guatemaltecos somos especialistas en mezclar las cosas. Veníamos de un juicio oral, donde el principio, se recuerda usted que en la sesión, en una sesión pasada, o 2 sesiones más bien pasadas, vimos los principios del juicio oral y dentro de uno de los principios, o el principal, pues es la oralidad, ¿verdad? Todo es habladito. Pero aquí cambia la historia, porque aquí ya no estamos en el juicio. Recuérdense que solo es apelable la sentencia, eso quiere decir que el juicio ya finalizó, ¿verdad? Entonces, si ya finalizó, ya no rige la regla de la oralidad, porque el juicio ya finalizó. Entonces, vamos a la especialización de la norma en cuanto al medio de impugnación, que le está diciendo es apelable. Entonces, ya nos vamos a recurso de apelación. ¿Qué es apelable? En juicio oral, solo la sentencia. Ah, mire, ¿y en qué plazo tengo y de qué forma lo debo de hacer? Porque estoy en un juicio oral. Entonces, el artículo 602, último párrafo, le da la respuesta. Le dice, el término para interponerla es de 3 días y lo deberá hacer por escrito, ¿verdad? Por escrito. Bueno, ahora sigamos en la norma o regla general, que es el artículo 606, a donde usted llegó. Y dice, el tribunal de segunda instancia señalará el término de 6 días si se tratara de sentencia y de 3 días en los demás casos, para que el apelante haga uso del recurso, ¿verdad? Y de ahí vamos a ver qué más seguiría, porque puede seguir la incorporación de nuevos medios de prueba, pero ¿qué otro movimiento obligatorio sigue dentro del curso del proceso? Eso es la audiencia de vista, artículo 610. Mire lo que dice el artículo 610. Recibida la prueba o transcurridos en su caso los términos señalados en el artículo 606, es decir, los 6 días o los 3 días, el tribunal de oficio señalará día y hora para la vista. En la vista podrán alegar las partes y sus abogados. La vista será pública si así se solicitare. Efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial. Esa era la ley anterior, ahora se llama ley del organismo judicial únicamente, ya lo de constitutiva ya no está. Esa es la modificación, esa es el cambio, digamos, principal, ¿verdad? Que ya no tiene eso de constitutiva. Pero el artículo 610 me dice que una vez agotada la audiencia de 6 o de 3 días, ojo pues, esto es para la apelación en general, pero en el juicio oral no, porque en el juicio oral establece al recibir los autos, eso es cuando se eleva ya al tribunal de segunda instancia. En la norma general, la elevación de los autos está en el artículo 605. Dice, al admitir la apelación, el juez, previa notificación a las partes, enviará los autos originales al superior con hoja de remisión. Cuando el superior lo recibe, es que señala la audiencia de 6 o de 3 días.
Pero en el juicio oral, cuando el superior lo recibe, la norma especial dice que señalará día para la vista. Eso quiere decir automáticamente entonces que no hay audiencia para uso del recurso. Por lo tanto, de acuerdo con la especialización de la norma, quien apela en materia de juicio oral, en ese mismo memorial de interposición de su apelación, debe de expresar los agravios que le causa la resolución. ¿Sí? En ese mismo memorial. Porque no hay audiencia para que lo pueda hacer. Porque el tribunal de segunda instancia lo que va a dictar es solo audiencia para la vista. Es decir, la audiencia para la vista es más que todo la que se corre a la parte que no apeló. Se les da audiencia a ambas partes para la vista, pero es más que todo a la parte que no apeló, porque la expresión de agravios dijimos que era la manifestación de las inconformidades que a mí me genera la sentencia, el daño que a mí me genera la sentencia. Por eso es que se llama agravio, ¿verdad? Porque si usted busca en los sinónimos, uno de ellos va a ser que es daño, ¿verdad? Los daños que le causa la sentencia. Entonces, como regreso una vez más, en la especialización de la norma, como dentro del juicio oral, no hay esa audiencia para expresar los agravios, ¿verdad? Se entiende entonces de esa misma norma que solo se hace, ¿sí? En el memorial de interposición del recurso, ¿sí? Se hace directo y de ahí solo se señala a vista para que las partes puedan presentar sus alegatos. Espero le haya quedado claro. Sí, muchísimas gracias, licenciado, porque también tenía esa duda, porque decía, en los demás casos. Entonces yo decía, ¿y cuáles eran los otros casos? Pero ahora ya me lo aclaró porque lo encuentro en la 602. Así es, así es. Muchas gracias, licenciado. Correcto. Agradezco Vaya, bastante. vaya Elizabeth, con gusto para servirle. ¿Alguien más tenga alguna otra duda o nos vamos a la presentación? O si Yo, no, por Nick, favor. Sí, Orlando. Yo solo quería consultarle en este proceso de la vía oral, ¿Sí? porque fíjese que estaba viendo que en el artículo, el 609 de los medios de prueba, Ajá. dice de que si en la primera instancia, sin culpa del interesado, si hubiera omitido interrogar a un testigo presentado legalmente o si se omitió examinarlo sobre algún punto de los comprendidos en el interrogatorio, podrá ser examinado por la segunda instancia. O sea que Ajá. sí podemos presentar pruebas en la segunda instancia, porque usted nos No, dijo de que ya no admitían pruebas en la no, apelación. no. Vamos otra vez a lo que le hice saber a Elizabeth, salvo esos casos, ¿verdad? Es decir, eso es muy excepcional, pero la condición es, Orlando, que usted lo proteste en la primera instancia, que usted haga una formal protesta en primera instancia diciendo, honorable juzgador, al testigo XY, no sé a quién, ¿verdad? El nombre de la persona, no fue interrogado conforme al pliego de posiciones que implica presenté en su oportunidad procesal dentro del plazo. Por eso les decía yo, digamos, el juicio ordinario tiene un periodo de prueba de 30 días. Ese es el periodo ordinario, ¿verdad? Viene usted y dice que que ofrece como parte de las pruebas de su defendido, ofrece la declaración testimonial y propone a los testigos. Cuando hace la proposición de los testigos, usted tendría que proponer no solo al testigo con sus datos para poder localizarlo, ¿verdad? Para poder notificarle que tiene que ir a rendir declaración testimonial, sino también el pliego de posiciones que implica, es decir, en un sobre cerrado, debe de entregar al juzgado. Por ejemplo, error número 1 o común, no entregan el pliego de posiciones y protestan la prueba. El juez le admite la protesta porque eso no es un acto, digamos, gravoso para el juez. Porque esa protesta él no la puede resolver, solo se resuelve en segunda instancia. Cuando llega a segunda instancia,
y usted llega a la sala de apelaciones y les dice, señores magistrados, quiero que me reciban o que se practique el interrogatorio del testigo fulano de tal, ¿verdad? Y para el efecto, pues presento el pliego de posiciones. Entonces, el tribunal de segunda instancia le va a decir que no, ¿verdad? Porque ante el tribunal de segunda instancia ya no hay periodo de prueba común, ordinario, ¿verdad? Porque ese venció en primera instancia en aquellos 30 días que usted tuvo. Si ahí usted no acompañó el pliego de posiciones, entonces ya le sucedió, ¿sí? Una figura procesal que se llama preclusión procesal. Usted tenía un plazo para hacerlo, ¿verdad? Pero no lo presentó, entonces le precluyó, ¿verdad? ¿Querés saludarlo? Perdonen ustedes, pero nuevamente tengo un visitante que casualmente tuvo que venir aquí, ¿verdad? Vení pues. Casualmente. Vaya, decirle solo y adiós, pues. Hola. 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 Sí, decirles adiós. Te amo. Nuestro privado catedrático. Ay, no, es inevitable. Casualmente tiene que venir a esta hora. Va, diles adiós. 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 Muy bien, sigamos, pues. Casualmente tiene que venir a esta hora. Dios. Pues, entonces le opera la preclusión procesal. ¿Por qué? Porque usted tenía la obligación de presentar ese pliego de posiciones, ¿sí? Usted tenía la obligación de presentar ese pliego de posiciones cuando usted propuso la prueba. Porque la prueba mire pues, la prueba tiene 4 etapas, ¿se recuerda? Tiene ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Entonces, en la segunda etapa, ¿sí? En la segunda etapa, que es la proposición, mejor lo voy a hacer con estos dedos porque se puede tomar mal. En la segunda etapa, cuando es la proposición, la primera ya pasó, ya venció, la segunda, cuando es la proposición, en ese momento procesal, usted tendría que haber, ¿sí? Presentado la plica que contiene el pliego de posiciones, es decir, las preguntas que le iba a hacer a su testigo. Si usted no lo presentó ahí, esta fase procesal, ese momento procesal ya venció, ya precluyó. Entonces, usted lo pretende hacer ante la segunda instancia, presentar ahí el pliego de posiciones, simplemente no, ¿verdad? Simplemente no. Ese es el error más común. Segundo error, cuando vienen los abogados y no protestan la prueba. Cuando digo protestar la prueba, solo quiere decir, señor juez, no se realizó tal cosa, ¿verdad? Por lo tanto, solicito se tenga sentado en acta mi formal propuesta para efecto de la segunda instancia. Y eso es todo. Y el juez se lo va a conceder, no se lo puede negar. Entonces, el segundo error es no hacerlo. Y cuando presenta su recurso de apelación, dice ofrecimiento de medio de prueba, que se interrogue al testigo fulano de tal, cuyo interrogatorio no se llevó a cabo en la primera instancia. Por supuesto, usted dice, no fue mi culpa que el juez no lo hiciera, pero nunca lo materializó dentro del proceso. ¿Por qué? Porque ahí se recuerda que para llegar a que parte de esa mecánica o de esa temática es el hecho de que usted, ¿sí? Tenga la conciencia de que lo va a hacer en un recurso de apelación. Quiere decir que ya se dictó sentencia, digamos, si hablamos de un juicio oral. Y en un juicio ordinario, quiere decir que ya se dictó el auto que resuelve el asunto en el cual usted tiene ese interés. Entonces, nunca se materializó en primera instancia. Sí, pero usted no dejó ninguna constancia de que no se hiciera en primera instancia. Y menos que eso que no se hiciera no fue responsabilidad suya, sino que no se hizo y usted también lo dejó solo así, ¿verdad? Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Todo aquello que usted no adversa, a lo que usted no se opone,
a lo que usted no manifiesta en contrario su voluntad, todo eso se tiene por consentido. ¿Qué quiere decir? Que así está bien, ¿verdad? Que así está bien. Por ejemplo, a quienes somos casados, ¿verdad? Sí. A quienes somos casados, los hombres que somos, ¿verdad? Sufridos, y la esposa nos pega. Si nosotros nunca decimos nada, lo consiente, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde sale aquella cuestión, ¿verdad? Mi mujer a mí no me grita, me aconseja, ¿verdad? No me pega, me corrige, ¿verdad? Y no me impone, sino que me orienta, ¿ya? Así es. Entonces, en el noviazgo, las chiquillas, por ejemplo, ¿verdad? Que hay varias ahí que seguramente están en esa etapa. ¿Verdad? Si usted acepta que el muchacho con el que sale cada viernes es un borrachazo, ¿verdad? Y se pone, ya solo le falta tomarse hasta el agua de los floreros, ¿no? Perdone, no piense que va a cambiar cuando sea el matrimonio. Eso no va a pasar. Porque vos lo me conociste, vos lo me quisiste, vos lo me aceptaste, ahora vos lo me aguantás, ¿verdad? Entonces, de plano, si es violento y si siendo, si es que no sé cómo van a pensar que alguien así va, si alguien siendo novios, perdonen, pero es la cruel realidad, porque pues de plano que yo ya vi esas cosas, ¿verdad? En el ejercicio de esta noble profesión, pero si siendo novios le pega, ¿qué espera cuando estén casados? Que le dé flores, ¿no? ¿verdad? Así es que, no, si siendo novio le pega, le va a pegar cuando sean esposos. Pues. Es decir, perdonen, pero los patrones de conducta no cambian, ¿verdad? Las personas tienen que tener una fuerza en voluntad para cambiar de la noche a la mañana, o sea, en un solo golpe, pero voy a ir poquito a poco, ¿verdad? No, no, eso es imposible. Bueno, entonces, todas esas circunstancias son exactamente así, ¿verdad? Bien, no sé si quedan claros entonces esos temas. Sí, Lick, muchas gracias. Lick, yo Vaya, solo tengo una duda. ¿quién habla? Ah, Lester. Por ejemplo, lo que no me quedó muy claro es, Ujú. perdón que le hable así, pero ando un poco mal de la No te da garganta. pena, no te da pena. Lo que no me quedó muy claro es en qué momento nosotros interponemos el recurso de apelación Ah, ya. cuando Ujú. es el juicio oral y en qué momento se interpone cuando son los otros juicios, se podría decir. Bueno, en el juicio oral y en los demás juicios, Lester, si vamos al último párrafo del artículo 602, 3 días. Digamos, ahorita solo hemos visto 2 juicios, ¿verdad? El ordinario y el oral, ¿sí? Y el artículo 602 dice que se tendrá para interponer el recurso 3 días y segundo requisito es por escrito. Entonces, 3 días y por escrito en ambos juicios para Ok, interponerse. pero nos mencionaba algo de los autos. Igual, igual. Digamos, en el juicio ordinario, como no habla de resoluciones, digamos, para su interposición, no habla de las resoluciones en específico la ley. Es decir, el artículo 602 en su inicio establece contra qué clases de resoluciones se puede interponer recurso de apelación. Entonces le dice los autos que pongan fin a las excepciones que ponen fin al proceso, ¿verdad? La sentencia y también, vamos a ver, para no equivocarme, ¿verdad? Porque confío mucho en mi memoria. Los autos que pongan fin a los incidentes que se tramitan en cuerda separada, es decir, a las excepciones previas. Esas 3 clases de resoluciones son apelables en juicio ordinario, que es el que ya conocimos. Segunda fórmula de apelación, digámoslo así. En el juicio oral, únicamente la sentencia de conformidad con el artículo 209, perdón. Pero cuando nosotros le damos lectura a ese artículo y vamos a la parte final en cuanto a su interposición, no especifica o no hace una diferenciación si se trata de un auto o una sentencia,
sino que genéricamente dice el código, el término para interponer la apelación es de 3 días y deberá hacerse por escrito. Ya no le hace diferencia, sino que le dice, ¿usted va a interponer un recurso de apelación? Sí, tiene 3 días y lo tiene que hacer por escrito. ¿Ya? Entonces, en los dos casos que llevamos hoy, o en los dos juicios, perdón, que llevamos hoy de estar estudiándolos, 3 días y por escrito. Ok, y los agravios es en cualquier juicio que se tienen que expresar, ¿verdad? No, los agravios, buena pregunta, Lester. En todas las apelaciones, Exacto. que usted manifieste, tiene que expresar agravios, porque los agravios son las razones que usted considera como abogado, ¿verdad? Del por qué va a adversar la sentencia que dictó el juez, porque no se valoró bien la prueba, porque no se llevó a cabo bien un medio de prueba, porque no hay una intelección del juez en cuanto a hacer lo manifestado por la parte y los medios de prueba que presentó. Y perdonen que me refiera tanto a la prueba, pero usted puede contar una historia muy bonita de muchas cosas, pero si no tiene un medio de prueba que lo respalde, no tiene nada, solo tiene argumentos, ¿verdad? Entonces, todas las cuestiones de hechos que nosotros le vamos a plantear a un órgano jurisdiccional para que nos lo resuelva, pues sí, tienen que tener una historia sólida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que esté bien concatenadita, que esté bien ordenada y que usted esa historia que contó la puede probar con documentos, con testigos, con un reconocimiento judicial, con medios científicos de prueba, con los medios de prueba que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero si usted solo tiene una historia y el juez le dice, mire, ¿y cómo me lo prueba? No tengo. Entonces solo le contó una historia. A nivel judicial, esas historias no se pueden creer, ¿verdad? Es decir, tienen que tener una prueba eficiente que le ayude a respaldar estos hechos que usted relató. Entonces, los agravios son esos motivos por los que usted dice que el juez hizo mal su trabajo. Así de sencillo, así se lo puedo, en palabras más sencillas, ¿verdad? Esos son los agravios. Entonces, en todo recurso de apelación, usted tiene que decirle, mire, los motivos por los que yo interpongo este recurso, es decir, los agravios, es este y este. Puede hacer que solo sea uno, puede hacer que sean varios, ¿verdad? Eso ya es el análisis que cada quien hace de la resolución que está apelando. Distinto es, Lester, que en el recurso de apelación, en el juicio ordinario, sí me van a dar una audiencia que dura 6 días si se trata de sentencia o 3 días si se trata de autos para poder expresar esos agravios. Entonces, recuérdense ustedes que todo plazo va a empezar a correr a partir de su notificación. Es decir, el recurso de apelación yo lo interpongo hoy en contra de una sentencia de juicio ordinario, hoy, viernes 8 de agosto. Eso no quiere decir que a partir del lunes 11 de agosto a mí me corran el plazo de 6 días para que yo pueda expresar mis agravios. No. Ese recurso entonces es admitido y se eleva a la sala de apelaciones correspondiente. La sala de apelaciones va a ser la que recibe los autos y la sala me va a correr a mí la audiencia de 6 días, por ejemplo, en este caso. Pero esa notificación de la sala me la irán haciendo tal vez, por ejemplo, por decirles algo, la primera semana de septiembre. Entonces a mí me notifican el 2 de septiembre que tengo a partir del día siguiente de la notificación, porque todo plazo empieza a correr el día siguiente. Es decir, si a mí me notifican, vamos a ver aquí un calendario. Vamos a ver. Si me notifican el 3 de septiembre, miércoles 3 de septiembre, el plazo de 6 días me empieza a correr a partir, perdón, del día 4. Entonces yo tendría 4 de septiembre es jueves. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendría del día jueves 6 hasta el día jueves 11. El día jueves 11, porque no se cuentan los días inhábiles, por eso le dije qué día era.
para poder expresar los agravios en contra de esa sentencia. ¿Ya? Esos son, llámame a Sarita, esos son los 6 días. ¿No? Esos son los 6 días de los que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿no? Ok. para poder expresar los agravios. En juicio ordinario. Ahora, en el juicio oral, sí, yo tengo los mismos 3 días para interponer mi recurso de apelación, pero, ojo, la diferencia es que debo de interponer mi recurso y allí de una vez expresar los agravios. Esos agravios no los entra a conocer el tribunal de primera instancia, porque ahí ya no es su competencia. Esa es competencia de la sala de apelación. Entonces, ellos elevan el memorial que usted presente, lo presente como lo presente. Y en las salas de apelaciones es donde, pues, el debido proceso obliga a cumplir con señalar la audiencia de vista, porque no se va a señalar otra audiencia en el juicio oral. Pero, ¿qué sucede al resolver? Al resolver, simplemente, ¿sí? Se le va a decir que no al lugar en virtud que no expresó los agravios, es decir, los motivos por los cuales estaba planteando la apelación, porque ya no se puede hacer en la vista. Ojo, en la vista, si bien es cierto, se le da audiencia al apelante, pero el más importante en esa audiencia no es el apelante, es la contraparte, porque él, digamos, el apelante sí sabe que presentó el recurso de apelación y sabe los motivos por los cuales presentó el recurso de apelación. Pero la contraparte ni sabe que se presentó recurso de apelación porque eso no se le notifica. Esa audiencia de 6 o de 3 días no se le notifica a la contraparte, es decir, a la parte que no apeló la resolución. Esa parte, entonces, hasta el momento donde se le notifica la vista, ¿sí? Es que él sabe que se presentó un recurso de apelación. Y entonces en ese momento conoce los motivos de recurso de apelación. Y en esa audiencia, cuando se señale la audiencia de vista, que es una fecha específica, en esa audiencia él va a poder presentar los alegatos, ojo lo que voy a decir, los alegatos en contra de los motivos del recurso de apelación. Es decir, va a contradecir estos agravios, ¿sí? No somos quienes juzgamos los que contradecimos los agravios del apelante, es la contraparte. Por ejemplo, ¿qué sucede? Entonces, en ese caso, cuando se notifica la vista, el apelante evacúa la vista y dice únicamente ratifico los agravios expresados en la interposición del recurso, del presente recurso de apelación. Y ahí está, eso es todo lo que tiene que manifestar en sus alegatos, ¿verdad? Ya no tiene nada más que decir, ya lo dijo todo en los agravios. Él sí evacuó la audiencia, pero ¿qué sucede si la contraparte, el que no presentó recurso de apelación, no evacúa la audiencia? Quiere decir que no adversa lo que éste está diciendo, lo que el apelante está diciendo. Entonces, prácticamente, como no hay una oposición, si los agravios están adecuadamente planteados y cabe en derecho el recurso de apelación, entonces, en segunda instancia, la sentencia solo le pueden pasar 3 cosas. La sentencia puede ser confirmada, eso quiere decir que los agravios expresados no tienen cabida, la sentencia está bien hecha. Puede ser modificada, de la segunda opción. Eso quiere decir que la sentencia sí adolecía de ciertas circunstancias que los agravios aclararon y que tienen fundamento y razón para modificar esa sentencia. Y la tercera opción, la sentencia puede ser revocada. Y en esa tercera opción ocurren 2 circunstancias. Que el tribunal de alzada, es decir, la sala de la Corte de Apelaciones, revoque la sentencia y se provoque algo que se conoce como reenvío, que eso es en materia penal, obligando al tribunal a dictar una nueva sentencia. O, que es la segunda opción, el tribunal de segunda instancia dicta la sentencia como debiese de ser, tomando en cuenta los agravios que se manifestaron
porque el juez algo dejó de hacer, cometió errores que son muy garrafales en la sentencia, entonces hay que dictarle la sentencia otra vez y ya se corrige esa sentencia en apelación, ¿verdad? Ya, entonces ya es, digamos, lo que se hace, pero solo esas tres cosas pueden pasar: que se confirme, que se modifique o que se revoque. No se puede hacer otra cosa, ¿verdad? Todo eso, digamos, es el ejercicio a partir de la clase de recurso de apelación. Pero si no hubieron agravios, ¿sí? Si no hubieron agravios, entonces no hay forma de que la sala jurisdiccional pueda corregir aquella sentencia, ¿verdad? Entonces, cuando no se expresan agravios, no ha lugar el recurso y se confirma, ¿verdad? Porque tampoco se toman en cuenta, digamos, los alegatos que quisiera presentar la contraparte. El que no presentó recurso de apelación no puede decir, mire, yo disiento de la sentencia por esto y esto y esto. No lo puede hacer. Para eso debió haber presentado recurso de apelación. Pero como no lo hizo, tampoco sus alegatos son considerados. Simplemente el recurso se declara desierto. Eso quiere decir, no se hizo el uso debido del recurso y por lo tanto se confirma la sentencia, ¿verdad? Orlando había levantado la mano, ¿no? Silly, cuando se revoca la sentencia, ¿el proceso vuelve a iniciar o se queda solo nuevamente en la sentencia? Así como que el juez se va a decir, tengo que repetir la sentencia. No, solo en la sentencia. Solo se repite la sentencia. No se hace todo el proceso nuevamente. Vamos, que usted dijera, entonces se me escapó un medio de prueba que sí lo ofrecí, pero no lo propuse para su diligenciamiento. No, ya no. Solo en la sentencia. Porque básicamente lo que se adversa, digamos, en agravios es el análisis que hace el juez, ¿no? Entonces ya los medios de prueba ya fueron propuestos, porque ya fueron ofrecidos, propuestos y diligenciados. Entonces, lo que se adversa en realidad es el último paso, que sería la valoración. El juez, ¿cómo los valoró? Entonces, ya no se reciben otros medios de prueba. Con los que se tiene, se debe de dictar la sentencia. Gracias, Lick, muy amable. Muy bien, esperen ustedes, denme un segundito. ¿Qué pasó aquí? No. Perdón que me desapareció un momentito. Hoy es día 8. Del 8. Orlando, ¿cuál es su apellido? Nájera. Nájera. ¿Y quién fue el otro que preguntó? Perdón. Lester, ¿verdad? Sí, licenciado. ¿Cuál es su apellido, Lester? García. Gracias. Y Elizabeth. Elizabeth, ¿cuál es su apellido? Shoyonyok. X-O-Y-N. Shoyon, ¿verdad? Sí, Shoyon. Ahí está. Muchas gracias. Bien, no sé si hay otra. Miren, pues ya ocupamos el periodo en esta, pero para mí es importante, ¿verdad? Como les dije, de nada me sirve enseñarles todos los juicios si no van a poder hacer nada en el juicio, ¿verdad? O a favor de su cliente. Entonces, está bien, lo que estamos haciendo está bien. ¿Oyeron? Para mí sí es importante que ustedes entiendan bien cómo se hacen las cosas y cuándo se hacen las cosas. Entonces, hoy ya creo que tenemos claro. Igual, los demás medios de impugnación, la revocatoria, la reposición, la aclaración y la ampliación, tienen su propio plazo, ¿sí? Tienen su propio plazo y tienen que saber ustedes qué es lo que van a interponer y para qué. Porque hay abogados que solo dicen, interpongo aclaración y ampliación en contra de la sentencia. Sí, pero eso lo hizo para ganar plazo para recurso de apelación porque no dice nada. Solo dice eso, no. Entonces, recuérdese que la naturaleza de un medio de impugnación es algo puntual. Entonces, la aclaración sirve para cuando la sentencia tiene pasajes ambiguos, oscuros o contradictorios. Entonces, usted va a decir,
no le resuelve claramente el juez qué es lo que debe de hacer o dejar de hacer, o cumplir o dejar de cumplir, entonces ahí interpone usted un recurso de aclaración. Cuando usted hizo una serie de peticiones y no todas sus peticiones, las peticiones que usted formuló desde la interposición de la demanda, que han sido las mismas y que transcurren hasta el final del proceso, y el juez omitió, digamos, resolver una de esas peticiones, decirle sí o no, ¿verdad? A esas peticiones. Entonces, usted interpone un recurso de ampliación. El juez debe de ampliar su resolución para que le resuelva esa parte, para decirle, mire, ¿y con esto qué pasó? ¿Sí o no? ¿Verdad? El juez debe de resolver todas esas peticiones. Entonces, por ejemplo, para eso sirven esos dos recursos. El plazo para interponerlos es propio del recurso, ¿verdad? En este caso, la aclaración y la ampliación tienen el mismo plazo y durante el mismo plazo se van a resolver. Entonces, no hay un plazo especial. Estos son como genéricos para todos los procesos. Ahorita solo llevamos 2 juicios, ¿verdad? El ordinario y el oral. Entonces, el recurso de revocatoria, reposición, aclaración y ampliación tienen el plazo genérico, no importa el juicio, ¿verdad? Se interponen en los plazos que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, independientemente si es un juicio ordinario o si es un juicio oral. Son los mismos plazos. El de apelación, creo que hoy ya quedó muy claro. Ya vimos que son juicios distintos. Inclusive, ya lo que nadie tal vez ha preguntado es que el Código Procesal Civil y Mercantil, para resolver el recurso de apelación, no es el mismo plazo en el juicio ordinario que en el juicio oral. Porque si nosotros vamos a el Código Procesal Civil y Mercantil, al artículo 610, que es donde se va a dictar ya la resolución de ese juicio, de ese recurso de apelación, que es una sentencia. El tercer párrafo del artículo 610 dice: efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto en la ley del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, hay que ir al plazo que establece la sentencia de segunda instancia en la ley del organismo judicial. Mientras que en el juicio oral dice: verificada esta, es decir, la vista, si no se hubiese ordenado diligencias para mejor resolver, se dictará la sentencia dentro del plazo de 3 días. ¿Ya? Entonces, si alguien es acucioso y va a la ley del organismo judicial y me dice: mire, Eric, el plazo de sentencia de segunda instancia es tal, y no es igual que el del juicio oral, entonces usted ya sabe que hay otra diferencia, ¿verdad? Mientras que en el juicio, en el recurso de apelación, llamémoslo general o genérico, la sentencia se dicta conforme a la ley del organismo judicial. En el caso del juicio oral, la sala de apelaciones tiene 3 días posteriormente a la vista para dictar sentencia. Entonces, si vemos eso en el juicio oral, el recurso de apelación sería un proceso rapidísimo, ¿eh? 3 días para interponerse, ¿sí? 8 días para el verificativo de la vista y 3 días para resolver. Entonces, 3 días para interponer, 8 para la vista y 3 para resolver, que son 8 más 3, 11 más 3, más o menos 15 días, ¿no? Gracias, José Manuel. Así sería. En 15 días tendría que estar resuelto el recurso de apelación. Por supuesto que esto incide más, pues hay que agregarle plazos por el tema de notificaciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos alrededor de un mes, ¿verdad? Sería, porque 15 días hábiles son 3 semanas, ¿verdad? Más, digamos, otros 5 días para la notificación, son 20 días hábiles y 20 días hábiles es un mes. Entonces, ese es el verificativo de esto, ¿ya? Son plazos distintos, tanto en el juicio ordinario como en el juicio oral. Bien,
¿Más dudas o preguntas? Porque ya con el debido respeto de ustedes, ¿verdad? En la sesión del día siguiente ya no resuelvo de estas dudas ni de los medios de impugnación que hemos tratado, ni de la interposición del recurso de apelación y sus incidencias, ¿verdad? Entonces ya no resuelvo dudas. Ya hoy, digamos, ya agotamos el periodo con esa parte. Si no hay más dudas ni preguntas, pues no me resta más que agradecerles su fina llamada la atención, el hecho de estar aquí, que es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Entonces, gracias por el favor de su presencia, por estar aquí, por poner y participar en clases. No me resta más que desearles un bonito fin de semana, que descansen, pues prepárense para sus exámenes, que Dios me los bendiga y me los guarde. Pues si usted va por algún motivo a salir a divertirse, a celebrar algo, qué sé yo, hágalo. Pero recuérdese por favor, alguien lo espera en su casa para que usted regrese. Diviértase y como usted lo considere, pero piense en que alguien lo espera, por favor. Y el otro favor es, trate de buscar la sabiduría, ¿verdad? Y dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso quiere decir que hay que ir a buscarlo. Entonces, yo no le hablo de ninguna religión en particular, ¿o yo? Ninguna, nunca lo voy a hacer. Búsquelo y búsquelo de corazón. Es la mejor opción. Que tengan una feliz noche, que descansen un bonito fin de semana. Nos vemos el miércoles. Por favor, no vayan a olvidar el miércoles llevar su ley de tribunales de familia. Por favor. Muchas Que estén gracias. muy bien. Gracias, José Manuel. Buen fin de semana. Gracias, Otro feliz cuestionario noche. no nos quiere dar. Gracias. ¿Perdón? Otro cuestionario como el del viernes pasado no nos quiere poner para practicar. Voy a tratar de preparar alguno más, yo, Alfredo, con mucho gusto. Muchachos, Gracias, link Lick. uno por ahí que los que tenga de sorpresa, Lick, en serio, ¿cómo sirven? Vaya, Darwin, con gusto. Voy a tratar de prepararles algo todavía. ¿Vieron? Creo que me da tiempo. Lick, una pregunta, Gracias, Lick. disculpe, que ahorita Sí, se me Elizabeth. vino una pregunta. Sí, Fíjese, Elizabeth. licenciado, que a mí, ahorita también que estaba viendo, que me cuesta es ver las excepciones previas. Por ejemplo, en el artículo 116, por Ujú. ejemplo,